Caen los gigantes. Vemos pasillos abandonados, letreros comerciales desmontados y el cierre definitivo de marcas históricas. El cementerio del comercio minorista es inmenso y despiadado. Mientras los hipermercados extranjeros capturaban el mercado y las tiendas de bajo costo cambiaban nuestros hábitos de compra, parecía imposible que un negocio tradicional sobreviviera. La lógica dictaba su cierre. Sin embargo, en una esquina del barrio Pasadena en Bogotá, el logo de un elefante lleva más de medio siglo encendido, manteniendo firmemente su promesa de ofrecerlo bueno, bonito y barato. ¿Cómo logró una discreta cadena bogotana esquivar el final trágico que destruyó a otros titanes? La respuesta no está en cuentas bancarias multinacionales, sino en una estrategia silenciosa y en el valor de la nostalgia. Bogotá, 1972. Presente. La historia de cómo la tienda más querida de nuestra infancia rechazó convertirse en solo un recuerdo. Bogotá, año 1972. La capital de Colombia se encontraba en un proceso de profunda transformación urbana y demográfica. Las fronteras de la ciudad se expandían rápidamente hacia el norte, ocupando terrenos que años atrás eran considerados simplemente zonas periféricas o antiguas haciendas. Entre estos nuevos desarrollos urbanos comenzaba a consolidarse el sector de Pasadena, un barrio residencial diseñado para albergar a la emergente clase media bogotana. En esa época, el comercio minorista en la ciudad tenía una estructura muy tradicional, rígida y altamente fragmentada. Las familias tenían la costumbre de realizar sus compras en lugares separados y especializados. Los artículos de primera necesidad se adquirían en los mercados locales. La ropa de mejor calidad se buscaba en los establecimientos formales del centro de la ciudad, y los artículos para el hogar requerían visitas a múltiples tiendas independientes. El modelo de negocio predominante obligaba al cliente a interactuar directamente con un vendedor detrás de un mostrador, quien era el encargado de mostrar, recomendar y entregar el producto. El concepto de un gran formato comercial que agrupara una amplia diversidad de productos bajo un modelo de precios económicos era una rareza, casi una idea ajena a las costumbres locales. Es exactamente en este contexto histórico donde surge una iniciativa que desafiaba la lógica comercial de la época. Un grupo de emprendedores decidió apostar por un modelo diferente: abrir un gran almacén de variedades en el corazón del barrio Pasadena. La idea principal era reunir en un solo lugar líneas de productos que iban desde textiles y artículos para la decoración del hogar, hasta plásticos, herramientas básicas y juguetes, todo bajo un sistema que permitiera al cliente explorar los pasillos con mayor libertad y a precios muy inferiores a los del mercado tradicional. El proyecto, sin embargo, fue recibido con un profundo escepticismo, y es precisamente de este rechazo inicial de donde surge la identidad más icónica del comercio capitalino. En la jerga de los negocios y la administración, un elefante blanco es una expresión clásica utilizada para describir una obra monumental, un edificio o un proyecto que resulta inútil, excesivamente costoso de mantener y que, inevitablemente, termina en el abandono o la ruina financiera. Cuando se anunció la apertura de esta gran tienda de variedades en una zona que apenas estaba construyendo su densidad poblacional, muchos observadores y comerciantes tradicionales consideraron que el proyecto era exactamente eso: un elefante blanco. La inversión requerida para llenar un espacio tan amplio con inventario, sumada al riesgo de que los clientes no cambiaran sus hábitos de compra, parecía una receta para el fracaso. Otras voces, en un tono más irónico, decían que los fundadores estaban viendo elefantes rosados, una metáfora visual para las alucinaciones y las ideas totalmente desconectadas de la realidad. Lejos de ofenderse por las críticas, los creadores del proyecto decidieron apropiarse de la burla y transformarla en su principal símbolo de identidad. Si el elefante blanco representaba el fracaso comercial y el elefante rosado simbolizaba la locura, ellos elegirían el color verde, el tono universal de la esperanza y el crecimiento. Y para demostrar que su visión era sólida, ambiciosa y de gran tamaño, no sería solo un animal, sino tres. Así nació de manera oficial el nombre Los Tres Elefantes,
Un nombre que, aunque inusual y aparentemente carente de relación directa con el comercio retail, resultaba absolutamente imposible de olvidar. El logotipo original, mostrando a los tres animales marchando juntos, se instaló en la fachada de la primera tienda en Pasadena. El inicio de las operaciones estuvo marcado por una gran tensión. Alterar las rutinas de consumo de una sociedad requiere tiempo y paciencia. Durante las primeras semanas, los amplios pasillos del almacén aguardaban la llegada masiva de clientes, mientras los fundadores observaban con la incertidumbre natural de quién ha arriesgado su capital en una propuesta disruptiva. El modelo de negocio implementado exigía una alta rotación de inventario. Es decir, al vender los productos con un margen de ganancia muy pequeño, la tienda necesitaba recibir a miles de personas para poder cubrir sus costos operativos y generar rentabilidad. Si ese volumen de compradores no llegaba de manera rápida, la profecía de la competencia se cumpliría y el local se convertiría, de forma literal, en el elefante blanco que todos habían pronosticado. Sin embargo, el riesgo calculado comenzó a dar resultados positivos. La promesa de encontrar absolutamente todo lo necesario para equipar un hogar o vestir a la familia en un solo destino comercial resultó ser un atractivo irresistible. Los precios, claramente etiquetados y sin necesidad de negociación, generaron confianza inmediata. El método de boca a boca funcionó a la perfección. Los primeros residentes del sector descubrieron que una visita a los Tres Elefantes no solo representaba un ahorro significativo de dinero, sino también del valioso tiempo que antes desperdiciaban desplazándose al centro de la ciudad. En poco tiempo, los parqueaderos comenzaron a llenarse. El modesto local en Pasadena superó la etapa de supervivencia para consolidarse como un éxito comercial sin precedentes en la zona norte de la capital. El experimento arriesgado había triunfado y los cimientos de la empresa estaban firmemente construidos. El comercio bogotano estaba a punto de cambiar, pero el verdadero fenómeno cultural de la marca estallaría definitivamente unos años más tarde, cuando una sencilla frase estratégica se convertiría en la regla de oro para millones de consumidores. La década de 1980 marcó un punto de inflexión decisivo para el comercio minorista en la capital colombiana. Tras consolidar el éxito de su primera ubicación, los Tres Elefantes necesitaban una estrategia corporativa clara para escalar su modelo y asegurar su viabilidad a largo plazo. La respuesta llegó en forma de un lema que definiría su existencia para las próximas décadas. Bueno, bonito y barato. Sin embargo, reducir esta frase a un simple eslogan publicitario sería un grave error histórico. En la práctica, era la declaración pública de una estructura económica milimétricamente calculada y una filosofía de negocio sumamente estricta. Para entender cómo esta tienda departamental independiente logró ofrecer precios sistemáticamente inferiores a los del mercado tradicional, es necesario analizar su arquitectura financiera. El modelo se basaba en la ecuación clásica, pero difícil de ejecutar, del alto volumen y el bajo margen de beneficio. Mientras otras tiendas de la época buscaban maximizar la ganancia individual por cada artículo vendido, aplicando altos porcentajes de recargo, los Tres Elefantes estructuró sus operaciones para ganar una fracción de ese margen, apostando todo a la rotación acelerada de su inventario. Necesitaban vender miles de unidades diarias de manera constante para que la fórmula fuera rentable. Para lograr esta hazaña, la gerencia implementó una estrategia agresiva de optimización en su cadena de suministro. La decisión fundamental fue eliminar la mayor cantidad de intermediarios comerciales posible. Los compradores de la empresa negociaban directamente con los fabricantes de textiles, plásticos, cerámica y artículos para el hogar. Al adquirir volúmenes masivos de mercancía y garantizar pagos eficientes a los proveedores, obtenían descuentos mayoristas sustanciales. Estos ahorros operativos no se transformaban en ganancias extraordinarias para la corporación, sino que se transferían de manera directa al precio final ofrecido al consumidor. Además, el diseño físico del espacio interior fue concebido con una lógica de eficiencia absoluta. La empresa prescindió deliberadamente de mobiliario lujoso, exhibiciones ostentosas o decoraciones costosas que aumentaran los gastos generales de operación. En su lugar, se priorizó la densidad del inventario por metro cuadrado. Los pasillos,
Aunque amplios para permitir un flujo constante de grandes multitudes, estaban flanqueados por estanterías funcionales que maximizaban la cantidad de mercancía expuesta. Esto reducía significativamente la necesidad y los altos costos del almacenamiento en bodegas externas, ya que la mayor parte del inventario estaba siempre disponible en el piso de ventas. Aquí radicaba la verdadera tensión del negocio y el mayor desafío estratégico. ¿Cómo vender productos a precios muy bajos sin abaratar la percepción comercial de la marca? La clase media de la ciudad, que estaba en pleno crecimiento demográfico y económico, buscaba cuidar su presupuesto familiar, pero también valoraba enormemente el estatus social, la calidad y el respeto en la atención. Si el almacén daba la impresión visual de ser un mercado desordenado o de baja categoría, este segmento demográfico crucial lo rechazaría por completo. La solución corporativa fue implementar y mantener estándares operativos muy rigurosos. A pesar del inmenso volumen de productos exhibidos y del tráfico constante de personas, las zonas de la tienda estaban delimitadas mediante una señalización clara, directa y eficiente. Los departamentos de ropa, artículos para el hogar, herramientas y ferretería funcionaban con el rigor organizativo de una gran superficie moderna. La calidad de los productos, el componente bueno de su famoso lema tripartito, era sometida a un control constante. El modelo de negocio no consistía en vender productos defectuosos o saldos rechazados de fábrica. La promesa firme era ofrecer productos nuevos, funcionales y de diseño agradable, operando con un margen de ganancia corporativo reducido. Esta disciplina operativa transformó a la marca en un éxito financiero indiscutible. La promesa del valor constante generó un nivel de confianza transaccional que rara vez se había visto en el sector comercial del país. Los consumidores comprendieron rápidamente que la reducción de precios no era una táctica promocional temporal, sino la base permanente y estructural del negocio. La clase media encontró un lugar donde maximizar su poder adquisitivo no era un motivo de incomodidad, sino una decisión económica racional e inteligente. A medida que los ingresos se multiplicaban año tras año, la solidez financiera de la empresa permitió reinvertir continuamente en la expansión de su oferta comercial, ampliando los catálogos hasta abarcar de manera integral casi todas las necesidades de la vida doméstica. La fórmula económica había demostrado ser un motor de crecimiento implacable y una barrera protectora contra la volatilidad de la economía nacional. Habían resuelto el enigma matemático del comercio de consumo masivo con una precisión asombrosa. Ahora, con la maquinaria financiera operando a la perfección y la rentabilidad asegurada, la tienda estaba lista para dar el siguiente gran salto, trascender lo puramente transaccional para convertirse en el epicentro absoluto de la vida familiar capitalina. Para una generación entera de ciudadanos en la capital colombiana, el nombre de este almacén no evoca conceptos financieros ni estrategias de reducción de costos, sino recuerdos puros y directos de la infancia. Durante las décadas de 1980 y 1990, Los Tres Elefantes trascendió su función comercial básica para transformarse en el escenario principal de la dinámica familiar durante los fines de semana. En una época en la que las opciones de entretenimiento urbano eran más limitadas y los enormes centros comerciales modernos apenas comenzaban a proyectarse, visitar la tienda en el barrio Pasadena era considerado un evento especial. Para muchos niños de la ciudad, era una excursión que se esperaba con gran emoción desde el inicio de la semana. El verdadero protagonista de esta etapa histórica no era el producto en los estantes, sino la familia bogotana de clase media que recorría los pasillos. Al cruzar las puertas de entrada, los clientes no solo ingresaban a un espacio de comercio, sino a un mundo de abundancia visual. Las familias completas, desde los abuelos hasta los niños más pequeños, participaban en el recorrido. La tienda estaba diseñada para capturar la atención inmediata. Pasillos largos, iluminación brillante y una disposición de productos que invitaba a la exploración continua. Para los padres representaba la tranquilidad de resolver todas las necesidades del hogar en un solo viaje. Para los hijos, representaba la promesa de un recorrido lleno de colores y objetos nuevos. Uno de los momentos más importantes del año comercial y emocional era la tradicional temporada escolar,
que en Colombia ocurre entre los meses de enero y febrero. Antes de que existieran las grandes cadenas especializadas en papelería, Los Tres Elefantes se convertía en el centro de operaciones para preparar el regreso a clases. Las familias llegaban con largas listas de útiles escolares solicitadas por los colegios. El almacén preparaba secciones inmensas dedicadas exclusivamente a cuadernos, lápices, colores, mochilas y uniformes. Los estudiantes de la época recuerdan vívidamente el olor a papel nuevo y a plástico de los artículos escolares recién desempacados. Caminar por esos pasillos específicos y tener la oportunidad de elegir el diseño de la mochila o la imagen de la portada del cuaderno era un rito de paso anual. La promesa del bueno, bonito y barato brillaba especialmente aquí, permitiendo a los padres cumplir con los estrictos requerimientos educativos sin comprometer el presupuesto familiar de los primeros meses del año. Este acto repetitivo de comprar los útiles escolares año tras año forjó un vínculo de lealtad profunda. La marca dejó de ser una corporación abstracta para convertirse en un aliado confiable en el desarrollo educativo y personal de miles de jóvenes. De manera similar, el Día Internacional del Niño, celebrado en el mes de abril, transformaba el lugar en una celebración masiva. Las exhibiciones de juguetes se expandían hacia las áreas centrales del almacén. Los padres que buscaban premiar a sus hijos sabían que este era el destino ideal, ya que ofrecía acceso a productos que combinaban la calidad esperada con precios accesibles. Los niños, situados en el primer plano de la experiencia, corrían por los corredores señalando figuras de acción, muñecas, juegos de mesa y vehículos de plástico. La experiencia de compra era directa, táctil y profundamente emocional. Si la temporada escolar construía lealtad y el Día del Niño generaba alegría, era la temporada de Navidad la que elevaba a Los Tres Elefantes a la categoría de institución cultural en la ciudad. Desde el mes de noviembre, la fachada del almacén y sus interiores experimentaban una transformación total. Las decoraciones festivas colgaban del techo y la música navideña tradicional sonaba de forma constante por los altavoces del sistema de sonido interno. Para muchas familias, la temporada de fiestas no comenzaba oficialmente hasta que realizaban su primera visita a la tienda para comprar luces, árboles artificiales y figuras decorativas para el hogar. Sin embargo, el verdadero centro de atracción durante el mes de diciembre era el departamento de juguetería. En las semanas previas a la Navidad, esta sección se expandía hasta ocupar un porcentaje masivo del espacio total de la tienda. Era un océano de cajas de colores que parecía infinito para la perspectiva de un niño. Los padres realizaban largas caminatas por estos pasillos, observando, calculando y seleccionando los regalos que posteriormente serían entregados en la noche de celebración. El almacén operaba a su máxima capacidad durante estos días. Las filas para realizar los pagos eran extensas, pero el ambiente general estaba impregnado de un sentido de comunidad y anticipación. Las familias se encontraban con vecinos y conocidos entre las estanterías. Era un lugar de convergencia social donde la clase media bogotana celebraba el fruto de su trabajo anual a través de la compra de regalos. Los niños que crecieron en esa época y que hoy son adultos relatan cómo la simple visión del logotipo del elefante verde es suficiente para desencadenar recuerdos precisos de esas noches de diciembre, recordando la textura de los juguetes, el sonido del ambiente y la sensación de seguridad familiar. Este profundo capital emocional fue el logro más grande de la marca. Lograron posicionar a su cliente en el centro absoluto de su narrativa, creando un espacio donde el acto de gastar dinero se sentía como una inversión en la felicidad del hogar. La tienda operaba bajo la premisa de una honestidad directa, sin pretensiones ni terminología complicada, lo que generaba una traducción natural e inmediata de la transacción comercial a un sentimiento de gratitud. No obstante, esta era dorada de inocencia comercial y control absoluto del mercado local estaba a punto de enfrentar su prueba más severa. Mientras los pasillos de Pasadena seguían repletos de clientes fieles, disfrutando de sus compras de fin de semana, el mundo exterior estaba cambiando rápidamente. La década de 1990 trajo consigo la apertura económica nacional. Las políticas de importación se flexibilizaron
y las fronteras de inversión, que durante mucho tiempo habían protegido a la industria y al comercio local, comenzaron a desaparecer de forma irreversible. En los directorios corporativos de Europa y Norteamérica, los mapas estratégicos comenzaron a marcar a Colombia como un territorio de gran oportunidad para la expansión. Los modelos de grandes hipermercados internacionales, respaldados por capitales multimillonarios y tecnologías logísticas avanzadas, se preparaban para cruzar el océano e ingresar al país. Las nubes oscuras de la globalización corporativa se agrupaban en el horizonte, anunciando una tormenta perfecta que amenazaba con destruir a todos los negocios tradicionales que no estuvieran preparados para el impacto. La batalla por la supervivencia del elefante verde estaba a punto de comenzar. La década de los 90 partió la historia comercial de Colombia en dos. Hasta ese momento, el país había operado bajo un modelo económico fuertemente proteccionista, donde las marcas nacionales y los negocios familiares de cada región gozaban de un ecosistema relativamente resguardado de la agresiva competencia exterior. Los tres elefantes, consolidado en su feudo del barrio Pasadena y gozando de la lealtad incondicional de la clase media bogotana, parecía invulnerable. Sin embargo, con la llegada de la apertura económica, a principios de la década, las fronteras comerciales y arancelarias se derribaron de manera abrupta. Lo que en los noticieros se anunciaba como una promesa de modernidad y variedad sin precedentes para el consumidor, en las salas de juntas de los negocios tradicionales se percibió como el inicio de una guerra asimétrica. El concepto del hipermercado aterrizó en Colombia con una fuerza arrasadora. Ya no se trataba simplemente de tiendas de variedades grandes, sino de infraestructuras colosales que abarcaban decenas de miles de metros cuadrados. A finales de la década, en 1998, el gigante francés Carrefour inauguró su primera tienda en Bogotá, trayendo consigo un músculo financiero multinacional que el comercio local jamás había enfrentado. Al mismo tiempo, desde Medellín, el Grupo Éxito inició una campaña de expansión territorial implacable hacia la capital, construyendo superficies comerciales que parecían ciudades independientes, con inmensos parqueaderos, zonas bancarias integradas y pasillos que se perdían en el horizonte. De manera simultánea, jugadores nacionales con un enorme respaldo de capital, como al costo, comenzaron a dominar el formato de gran volumen, atrayendo a las familias con la promesa de hiperdescuentos en llantas, electrodomésticos y mercado de consumo masivo. El panorama visual de Bogotá cambió drásticamente. Las vallas publicitarias, los comerciales de televisión en horario estelar y los inmensos catálogos impresos que llegaban a las casas de los bogotanos, los fines de semana estaban dominados por estos nuevos titanes. Para los tres elefantes, el impacto fue un choque de realidades. El almacén que durante los años 80 había sido considerado un gigante del formato de variedades, de repente parecía modesto y tradicional en comparación con estos monstruos corporativos. Las familias bogotanas, atraídas por la novedad, la iluminación deslumbrante de los nuevos hipermercados y las agresivas ofertas de inauguración, comenzaron a dividir su tiempo y su presupuesto. El paseo de fin de semana que antes tenía como destino exclusivo a los tres elefantes, ahora competía con la visita a los inmensos pasillos de Carrefour o a los nuevos complejos del éxito. La presión sobre los fundadores y la gerencia de la marca del elefante verde se volvió insoportable. Estaban siendo superados en presupuesto publicitario, en capacidad de negociación con proveedores internacionales y en metros cuadrados de exhibición. El asedio había comenzado. El verdadero terror de esta invasión corporativa no residía únicamente en la pérdida de cuota de mercado, sino en observar lo que les estaba ocurriendo a sus contemporáneos. El panorama del retail en Colombia comenzó a transformarse en un cementerio de marcas entrañables que no lograron soportar la presión. El caso más doloroso y emblemático para la memoria colectiva del país fue el declive de Almacenes Ley. Durante más de medio siglo, el Ley había sido una institución intocable, un símbolo del comercio popular y de clase media con presencia en los corazones de múltiples generaciones de colombianos. Sin embargo, frente a la guerra de precios y la modernización logística de los hipermercados, su modelo tradicional comenzó a fracturarse. Sus locales, que antes rebosaban de vida, empezaron a verse anticuados, y sus balances financieros no pudieron sostener el ritmo de la competencia.
En un proceso lento y agónico que comenzó a principios de los 2000, el Ley fue perdiendo su identidad hasta ser absorbido por completo por el Grupo Éxito, desapareciendo sus históricos letreros rojos de las calles colombianas para siempre. Ver caer a un gigante como Almacenes Ley envió ondas de pánico a través de todos los minoristas independientes que quedaban, incluyendo a los Tres Elefantes. El mensaje era claro y despiadado. En esta nueva era del comercio globalizado, la nostalgia por sí sola no pagaba las facturas, ni la historia garantizaba la supervivencia. Posteriormente, la entrada del holding chileno Cencosud, que introdujo la marca Jumbo al adquirir las operaciones de Carrefour, solo intensificó el fuego cruzado. Estas corporaciones tenían la capacidad financiera para operar a pérdida en ciertos departamentos comerciales durante meses, utilizando la estrategia de precios predatorios simplemente para asfixiar a la competencia local y capturar el mercado. Los Tres Elefantes se encontró completamente rodeado. Geográficamente, nuevos centros comerciales y grandes superficies se construían como anillos de asedio alrededor de su zona de influencia. Estratégicamente, los proveedores que antes les daban prioridad comenzaron a exigir las mismas condiciones que les otorgaban a las multinacionales, comprimiendo peligrosamente sus márgenes de ganancia. Las reuniones en la gerencia de los Tres Elefantes durante aquellos años estuvieron marcadas por dilemas existenciales. ¿Debían buscar un comprador internacional y vender la marca antes de que perdiera su valor, como hicieron tantos otros? ¿Debían endeudarse masivamente con los bancos para intentar construir sus propios hipermercados gigantes y luchar en un terreno donde llevaban las de perder? La lógica corporativa tradicional dictaba que una tienda departamental independiente y familiar no tenía ninguna posibilidad matemática de sobrevivir a un cerco de esta magnitud. El colapso parecía inminente, y muchos analistas del sector minorista ya daban por descontado que el icónico logo de Pasadena pronto sería reemplazado por el de alguna corporación extranjera. Sin embargo, en medio del asedio, la marca tomó una decisión estratégica completamente contraintuitiva. Enfrentar a corporaciones multinacionales con bolsillos casi infinitos requería mucho más que buenas intenciones. Exigía una audacia táctica excepcional. A principios de la década de los 2000, los manuales de administración de empresas advertían que cuando un hipermercado abría sus puertas cerca de un minorista tradicional, este último perdía en promedio el 30% de sus ventas en el primer trimestre. La reacción instintiva de muchos negocios locales fue intentar imitar a los gigantes, endeudarse para ampliar locales, gastar fortunas en publicidad televisiva o intentar abarcar categorías de productos que no dominaban, como los alimentos perecederos o la electrónica de altísima gama. Esa estrategia, en la gran mayoría de los casos, resultó ser un suicidio financiero. La gerencia de los Tres Elefantes, sin embargo, leyó el campo de batalla con una frialdad calculada. Comprendieron rápidamente que entrar en una guerra de desgaste o intentar igualar los metros cuadrados de un gigante francés o chileno era una batalla perdida antes de comenzar. Su decisión fue radical. En lugar de diluir su identidad intentando ser todo para todos, se atrincheraron en su ADN original. La estrategia de supervivencia consistió en potenciar al extremo aquello que las multinacionales no podían replicar fácilmente. La agilidad comercial y una relación íntima y sin fricciones con los proveedores nacionales de manufactura, textiles y plásticos. Fue entonces cuando la marca perfeccionó y desató una de sus armas comerciales más efectivas, conocida popularmente en la jerga del retail como el ventarrón de descuentos. Mientras los hipermercados estructuraban sus promociones a través de complejos sistemas de acumulación de puntos o tarjetas de crédito de marca compartida que terminaban endeudando al cliente, los Tres Elefantes apostó por la transparencia absoluta y el impacto inmediato. Aprovechando su histórico modelo de compra directa a las fábricas, comenzaron a liquidar inventarios masivos con reducciones de precio agresivas y directas en la caja registradora. Estas jornadas de descuentos intensivos se sincronizaban quirúrgicamente con los ciclos económicos de las familias colombianas, atacando los fines de semana de quincena y muy especialmente las épocas de pago de la prima de servicios a mitad y final de año. La respuesta de los bogotanos fue reveladora. A pesar del brillo innegable de las grandes superficies extranjeras,
una base fundamental de clientes de clase media, descubrió que para equipar el hogar, renovar la lencería de cama, adquirir la vajilla o comprar ropa de uso diario, el elefante verde seguía ofreciendo una relación de valor insuperable. No exigían membresías, no cobraban cuotas de manejo y el descuento era real, palpable en el recibo de compra. Esta fidelidad del consumidor no era producto de una simple nostalgia romántica, sino de una decisión matemática de los hogares para hacer rendir sus ingresos. Al negarse a ser asimilados por la cultura del hipermercado y mantener su formato de tienda de variedades hipereficiente, los tres elefantes logró detener la hemorragia de clientes. Habían sobrevivido al primer gran impacto de la globalización, pero la guerra estaba muy lejos de terminar. A pesar del éxito de las agresivas jornadas de promoción y de mantener una clientela estoicamente leal, la realidad en los libros contables comenzaba a mostrar una tensión preocupante. Defender el territorio tenía un costo, y ese costo se estaba pagando con los márgenes de rentabilidad de la empresa. El modelo del bueno, bonito y barato siempre había operado bajo la premisa de ganar muy poco por cada artículo y compensarlo con un volumen de ventas masivo. Sin embargo, el ecosistema económico de Bogotá estaba cambiando radicalmente. La llegada de las grandes corporaciones había encarecido el mercado inmobiliario comercial. Los costos de los servicios públicos, los impuestos locales y la logística de transporte urbano aumentaban año tras año a un ritmo que superaba la inflación estándar. Para mantener sus precios bajos frente al consumidor y no perder competitividad ante los gigantes internacionales, los tres elefantes tuvo que absorber gran parte de estos incrementos operativos. El resultado fue una compresión dramática en su margen de ganancia neta. Cada vez necesitaban vender una cantidad mayor de mercancía, simplemente para cubrir los costos de mantener abiertas las puertas de su emblemática sede en Pasadena. El esfuerzo físico y logístico de la operación se multiplicaba, pero la rentabilidad no crecía al mismo ritmo. En las oficinas administrativas, la crudeza de los números planteó un nuevo dilema existencial. El ventarrón de descuentos y la eficiencia interna habían funcionado como un excelente escudo protector. Pero un ejército no puede ganar una guerra solo defendiendo un castillo, por más inexpugnable que éste sea. Pasadena seguía siendo su gran fortaleza, pero la ciudad de Bogotá se estaba expandiendo de manera explosiva hacia el occidente, el sur y las afueras de la sabana. Las nuevas generaciones de familias se estaban mudando a zonas alejadas, y en el congestionado tráfico capitalino, pedirles que cruzaran media ciudad para visitar un almacén tradicional se volvía una exigencia poco realista. Si la empresa se quedaba estática en su zona de confort, operando únicamente en sus trincheras históricas, el lento pero inexorable aumento de los costos operativos terminaría por asfixiarlos. El diagnóstico fue claro y contundente. La única forma de que el volumen de ventas superara el aumento de los gastos era multiplicar los puntos de contacto con los clientes. Para que el elefante sobreviviera a las presiones del siglo XXI, tenía que hacer algo que había evitado durante mucho tiempo. Tenía que abandonar la seguridad de su barrio de origen, empacar su cultura corporativa y atreverse a invadir los nuevos epicentros del comercio moderno, los megacentros comerciales. Era el momento de una expansión estratégica, un movimiento audaz que definiría si la marca lograría convertirse en un jugador de alcance metropolitano o si quedaría relegada al estatus de un simple recuerdo de barrio. Bogotá a principios del siglo XXI era una bestia urbana que se expandía sin control. La ciudad compacta de los años 70, donde las distancias eran manejables y un viaje de fin de semana al barrio Pasadena era un paseo familiar agradable, había desaparecido. En su lugar surgió una metrópolis congestionada, marcada por avenidas colapsadas y tiempos de desplazamiento agotadores. Las familias de clase media, el corazón absoluto de la clientela de los tres elefantes, habían comenzado una migración masiva. Muchos se trasladaron hacia el inmenso sur de la ciudad, otros hacia el occidente, y las nuevas generaciones con mayor poder adquisitivo empezaron a poblar los municipios aledaños de la sabana de Bogotá, buscando escapar del caos capitalino. Para la junta directiva de la marca, el mapa demográfico de la ciudad era una advertencia de máxima alerta. El modelo de destino único estaba perdiendo viabilidad.
En la cultura moderna del bogotano, el tiempo se había convertido en un activo más valioso que el dinero. Por más lealtad que una familia sintiera hacia el elefante verde y sus precios bajos, pedirles que soportaran 2 horas de trancón en la autopista norte o en la avenida Suba para comprar sábanas o juguetes era una exigencia comercial insostenible. Si los clientes ya no podían llegar a Pasadena, Pasadena tendría que llegar a ellos. La decisión de expandirse, sin embargo, representaba el mayor riesgo financiero en la historia de la compañía. Hasta ese momento, la rentabilidad de los tres elefantes dependía de operar en una sede consolidada con costos estructurales controlados. Entrar en la nueva era del retail significaba jugar bajo las reglas de la cultura de los grandes centros comerciales, un ecosistema dominado por constructoras implacables, cánones de arrendamiento astronómicos y cuotas de administración sumamente costosas. El primer gran movimiento estratégico fue cauteloso pero simbólico, acercándose al formato de centro comercial en zonas aledañas como Boulevard. Pero el verdadero golpe sobre la mesa ocurrió cuando decidieron mirar hacia el sur. En 2010 se inauguró Centro Mayor, el centro comercial más grande de Colombia en ese momento, diseñado para atender a una inmensa y pujante clase media y trabajadora en el sur de Bogotá. Los Tres Elefantes apostó fuertemente por asegurar un espacio ancla allí. Era una jugada de vida o muerte, llevar su fórmula de volumen y precios bajos directamente al núcleo de mayor densidad poblacional de la capital. La inauguración en Centro Mayor fue un éxito rotundo, validando que el espíritu del bueno, bonito y barato seguía intacto y era recibido con euforia por familias que por años habían sentido que la marca les quedaba geográficamente lejos. Habiendo conquistado el sur, la marca entendió que la supervivencia a largo plazo exigía rodear la ciudad. El siguiente objetivo estratégico fue la sabana de Bogotá. Cientos de miles de familias habían migrado a municipios como Chía, consolidando un nuevo corredor residencial de alto consumo. La respuesta de la compañía fue asegurar su presencia en Fontanar, un megacentro comercial moderno y de alto perfil. Este movimiento a Fontanar y posteriormente a Plaza Central en la zona industrial de Bogotá demostró una madurez corporativa sorprendente. El gran desafío interno no era abrir las tiendas, sino lograr que el modelo de bajo margen sobreviviera pagando alquileres de formato premium. Para lograrlo, los Tres Elefantes tuvo que refinar su estética sin perder su esencia. Los nuevos locales presentaban una iluminación más sofisticada, pasillos mejor distribuidos y un diseño interior que no desentonaba con las marcas de moda internacionales que eran sus vecinas de pasillo. Sin embargo, al revisar la etiqueta del precio, el cliente seguía encontrando la misma filosofía de economía familiar de 1972. El contraste era fascinante para los analistas de retail. Mientras muchas tiendas departamentales colombianas quebraban al intentar aparentar lujo para justificar sus altos precios en los centros comerciales, los Tres Elefantes modernizó su empaque, pero mantuvo intacto su producto y su promesa. Las familias que paseaban por Fontanar o Plaza Central entraban a las tiendas de diseño para mirar, pero entraban a los Tres Elefantes para comprar. La expansión estratégica funcionó como un salvavidas de oxígeno puro para la compañía. Al diversificar sus puntos de venta, lograron pulverizar el riesgo geográfico. Si las ventas en Pasadena disminuían un fin de semana por lluvia o tráfico, Centro Mayor o Chía compensaban el volumen necesario para mantener la maquinaria financiera en movimiento. El elefante había logrado escapar del encierro, demostrando una flexibilidad que sus competidores caídos nunca tuvieron. Celebraron la consolidación de su red de tiendas como una victoria monumental, convencidos de que al adaptarse a los centros comerciales, habían asegurado su futuro para las próximas décadas. Pero la tranquilidad en el sector retail es una ilusión. Mientras los Tres Elefantes respiraba aliviado tras vencer el cerco de los hipermercados y el desafío inmobiliario, una revolución silenciosa y mucho más letal se estaba gestando en los barrios populares. Un nuevo formato de negocio despiadado y ultraeficiente estaba a punto de cambiar para siempre la definición de la palabra barato en Colombia. La segunda década del siglo XXI trajo consigo una amenaza que nadie en la industria minorista tradicional había anticipado.
Mientras los tres elefantes celebraba su exitosa adaptación al entorno de los grandes centros comerciales y creía haber estabilizado su posición frente a los hipermercados multinacionales. Una revolución silenciosa y mucho más letal se gestaba en las calles de los vecindarios. Era la llegada del formato de hard discount o tiendas de descuento extremo. A diferencia de los hipermercados gigantes que requerían grandes extensiones de tierra y obligaban al consumidor a realizar largos desplazamientos en automóvil, el modelo de descuento extremo operaba mediante locales pequeños, austeros y ubicados estratégicamente a pocas calles de las residencias de los clientes. Cadenas comerciales con una agresiva estrategia de expansión comenzaron a abrir cientos de puntos de venta en toda Colombia. Su filosofía operativa era implacable: eliminar absolutamente cualquier costo relacionado con la experiencia visual de la compra. No había música ambiental, no existía decoración interior, y los productos se exhibían directamente en las cajas de cartón de transporte sobre plataformas de madera. A cambio de esta total falta de estética, ofrecían precios que parecían desafiar la lógica financiera tradicional. Para los tres elefantes, este nuevo panorama representaba un ataque directo al corazón de su identidad corporativa. Durante décadas, su famoso lema, bueno, bonito y barato, había dominado el concepto de economía familiar. Sin embargo, frente al modelo de descuento extremo, la definición misma de la palabra barato cambió drásticamente en la mente del consumidor colombiano. De repente, la marca del elefante verde se encontró compitiendo contra empresas que operaban con costos de personal mínimos, sin intermediarios logísticos complejos y con inventarios limitados casi exclusivamente a marcas propias. Las familias comenzaron a fragmentar aún más su presupuesto mensual. Los artículos de uso diario, los productos de limpieza y los alimentos básicos, que históricamente generaban un flujo constante y seguro de visitantes hacia las cajas registradoras de los tres elefantes, ahora se compraban de manera rápida en la tienda de descuento de la esquina. La presión sobre los ejecutivos de la compañía volvió a niveles críticos. Entrar en una guerra directa de precios contra el modelo de descuento extremo significaba sacrificar drásticamente la calidad de sus productos y abandonar la experiencia de compra cómoda en pasillos amplios, lo cual destruiría la parte de bueno y bonito de su promesa fundacional. La empresa tuvo que tomar una decisión administrativa sumamente difícil: ceder el título del precio más bajo absoluto en ciertas categorías de productos de altísima rotación, para poder proteger la integridad de su catálogo principal, enfocado en artículos para el hogar, decoración, textiles y juguetes. Como si la presión constante de las tiendas de descuento en los vecindarios no fuera suficiente, el comercio en Colombia estaba a punto de enfrentar una alteración estructural definitiva. El año 2020 y la crisis sanitaria global actuaron como un poderoso catalizador que aceleró bruscamente la adopción de la era digital. Plataformas de comercio electrónico, que hasta entonces habían mantenido un crecimiento constante pero moderado, se convirtieron de la noche a la mañana en la vía principal de consumo para millones de personas. El comportamiento de compra de las familias colombianas cambió de manera permanente y sin posibilidad de retorno. La noción de conveniencia alcanzó un nuevo significado. Si las tiendas de descuento extremo habían llevado los productos económicos a unas pocas calles de distancia, el comercio electrónico y las aplicaciones de entrega los llevaron directamente a la puerta de la casa, eliminando por completo la necesidad del desplazamiento físico. Frente a la eficiencia logística de los gigantes del comercio digital internacional y regional, el modelo de los tres elefantes enfrentaba su crisis de identidad más severa en casi medio siglo de historia. Si el consumidor moderno encontraba el precio más bajo en el formato de descuento extremo y la máxima comodidad en las plataformas digitales, ¿cuál era la razón lógica para visitar físicamente las instalaciones de los tres elefantes? La corporación se vio obligada a analizar profundamente su propósito en el mercado moderno. La respuesta a esta encrucijada no fue intentar competir de manera directa en el terreno de la tecnología logística avanzada, sino redescubrir y defender la experiencia táctil. La gerencia comprendió que comprar a través de una pantalla es en esencia una transacción fría, basada únicamente en la necesidad, la búsqueda de datos y la velocidad de entrega. Por el contrario,
recorrer de manera física sus pasillos seguía siendo un evento de descubrimiento sensorial. La gente no iba a los Tres Elefantes simplemente para reabastecer el inventario utilitario doméstico. Acudían para observar paletas de colores en la decoración, tocar las texturas de la lencería de cama, evaluar visualmente la solidez de una vajilla o permitir que sus hijos exploraran los volúmenes en la zona de juguetes de forma presencial. Para sobrevivir a esta era digital sin precedentes, la marca modernizó sus propios canales de venta en línea, pero con la clara y firme comprensión de que su verdadero escudo protector seguía siendo su espacio físico. Aceptaron con realismo corporativo que las ventas de ciertos productos utilitarios se habían perdido frente a los nuevos modelos de negocio y concentraron todos sus recursos en aquellas áreas donde el cliente colombiano aún exige una interacción humana y física antes de entregar su dinero. Fue una reestructuración interna, silenciosa y dolorosa, que exigió abandonar los viejos paradigmas de dominio comercial total. La tormenta del mercado moderno había golpeado con toda su capacidad destructiva, pero el elefante, adaptado a la nueva realidad, se negaba rotundamente a desaparecer. La historia reciente del comercio minorista en Colombia parece estar escrita con la tinta fría de las liquidaciones, los embargos y los cierres definitivos. Caminar por las principales avenidas de Bogotá o recorrer los pasillos de los centros comerciales más antiguos es encontrarse constantemente con los fantasmas de marcas que alguna vez creyeron ser invencibles. El colapso estruendoso y trágico de gigantes regionales como la 14, que dejó un vacío económico y emocional devastador en el Valle del Cauca, o la silenciosa y triste desaparición de Almacenes Tía tras más de 7 décadas de operación, demostraron una regla implacable del mercado moderno. La nostalgia no es un escudo protector contra la quiebra. Las corporaciones no sobreviven alimentándose de los recuerdos de la infancia de sus clientes. Sobreviven única y exclusivamente del flujo de caja. En medio de este verdadero cementerio comercial, observar el letrero verde de los Tres Elefantes aún iluminado resulta ser casi un milagro matemático y cultural. Sin embargo, detrás de esa fachada de estabilidad, este milagro no fue producto de la suerte, de la casualidad, ni de la benevolencia del mercado. Fue el resultado de una decisión corporativa dura, pragmática y dolorosamente realista. Sobrevivir en un ecosistema dominado por corporaciones internacionales, plataformas de comercio electrónico y modelos de descuento extremo tiene un precio altísimo. Para la gerencia de la marca bogotana, ese precio fue tener que renunciar al ego y al protagonismo absoluto. Hubo una época, durante los años 80 y 90, en la que la marca dictaba las reglas del consumo familiar, liderando las tendencias de la temporada escolar o navideña, con masivas campañas en los principales diarios y emisoras del país. Eran el centro indiscutible de la conversación comercial capitalina. Pero en la realidad de la tercera década del siglo XXI, intentar competir en la guerra del marketing masivo o en la expansión desmedida contra conglomerados que cotizan en la bolsa de valores es un pasaje directo a la liquidación. Los Tres Elefantes tuvo que aceptar una verdad amarga en las salas de juntas. Para no morir, tenían que volverse discretos. Optaron por un repliegue estratégico hacia la eficiencia silenciosa. A diferencia de otras cadenas tradicionales que, cegadas por la soberbia y el deseo de aparentar grandeza, se endeudaron con los bancos para construir megatiendas que terminaron vacías, los dueños del Elefante Verde decidieron que era 1000 veces preferible ser una empresa moderada, rentable y sostenible, que un imperio gigantesco en proceso de quiebra. Esta decisión de asumir un perfil más bajo fue una verdadera clase magistral de supervivencia empresarial colombiana. La empresa cerró filas alrededor de sus activos más valiosos y blindó su modelo financiero. Renunciaron a la ambición de dominar cada esquina del país para concentrarse en la rentabilidad por metro cuadrado de los locales que ya poseían. En un momento histórico en el que muchas familias fundadoras de grandes marcas colombianas decidieron vender sus empresas al capital extranjero para salvar su patrimonio personal, la gerencia de los Tres Elefantes decidió resistir. Al proteger celosamente su liquidez
y ajustar sus márgenes operativos sin sacrificar la calidad básica de su catálogo, lograron un objetivo que pasa desapercibido en los titulares de prensa, pero que es vital para la economía real del país. Lograron mantener y proteger el empleo directo de más de 400 trabajadores. En una nación donde los procesos de reorganización empresarial y quiebras suelen dejar a miles de madres y padres de familia en la calle de la noche a la mañana, el simple hecho de pagar una nómina a tiempo, cumplir con las obligaciones laborales y mantener las puertas abiertas es, por sí solo, un triunfo corporativo monumental. No son la marca más ruidosa en las redes sociales, ni la que domina las vallas publicitarias en las autopistas, pero sus cajas registradoras siguen sonando, firmes y constantes, todos los días. Hoy en día, la realidad física de los tres elefantes es un testimonio irrefutable de su resiliencia. Su sede histórica en el barrio Pasadena, el lugar donde nació la leyenda urbana de aquel supuesto elefante blanco condenado al fracaso, sigue operando activamente, rodeada ahora de un paisaje urbano radicalmente distinto, denso y vertical. Sus operaciones estratégicas en zonas clave de la ciudad y la sabana, como el inmenso Centro Mayor en el sur de Bogotá, la moderna Plaza Central o el complejo de Fontanar en Chía, se mantienen estables, atendiendo a una clientela que ha madurado junto con la marca. Han integrado las herramientas modernas, como los catálogos digitales a través de WhatsApp y las compras en línea, pero con la clara conciencia de que su alma sigue residiendo en la visita presencial. Muchos analistas financieros, formados bajo la premisa despiadada de que lo que no crece exponencialmente está muriendo, podrían considerar que una cadena que no abre decenas de locales al año es una empresa estancada. Pero la historia viva de los tres elefantes desmiente por completo ese prejuicio corporativo. En el feroz y letal escenario del comercio contemporáneo, donde monstruos multinacionales han fracasado y abandonado el país con pérdidas multimillonarias, la verdadera victoria no siempre consiste en devorar al competidor. A veces la victoria más grande, la más inteligente y la más noble de todas, es simplemente tener el coraje, la disciplina y la humildad de encender las luces y abrir las puertas un día más. Han pagado el precio del silencio mediático, pero a cambio se han ganado el derecho de seguir existiendo. El comercio minorista es, en su esencia más pura, un archivo histórico de la sociedad. Las tiendas donde compramos no solo reflejan nuestra capacidad económica, sino que documentan nuestros valores, nuestras prioridades y la forma en que decidimos compartir nuestro tiempo. Cuando se analiza la supervivencia de los tres elefantes, es fácil atribuir su éxito únicamente a una estrategia de optimización de costos o a su prudencia financiera. Sin embargo, los números en un balance contable no pueden explicar la sonrisa de un adulto cuando cruza las puertas de la tienda en el barrio Pasadena. La verdadera razón por la cual esta cadena se negó a desaparecer reside en un territorio mucho más profundo y difícil de cuantificar: la memoria emocional. En la actualidad, el acto de comprar se ha transformado en un proceso mecánico, solitario y silencioso. Con un dispositivo móvil en la mano, un consumidor moderno puede adquirir cualquier producto del mundo sin cruzar una palabra con otro ser humano, recibiendo su paquete en la puerta de su casa pocas horas después. La eficiencia logística ha eliminado la fricción, pero también ha erradicado la magia del descubrimiento compartido. En este contexto tecnológico frío, decidir tomar un vehículo y visitar físicamente las instalaciones de los tres elefantes se ha convertido en un acto de resistencia cultural. Las familias no visitan estos pasillos exclusivamente para adquirir objetos que necesitan de forma urgente. Regresan buscando una conexión con su propio pasado. Los tres elefantes se ha transformado en un museo vivo de la memoria familiar bogotana. El padre de familia que hoy empuja un carrito de compras buscando artículos para el hogar es el mismo individuo que, 3 décadas atrás, caminaba por esos mismos pasillos sosteniendo la mano de sus padres, con la mirada fija en las estanterías de la sección de juguetes. Existe una transferencia generacional invisible, pero muy poderosa. Al llevar a sus propios hijos a recorrer la tienda bajo el emblemático logotipo verde, están compartiendo un fragmento de su propia infancia. Un ritual que las corporaciones internacionales,
por más presupuesto que tengan, jamás podrán fabricar ni importar. Esta conexión profunda responde a la pregunta de por qué los colombianos continúan siendo leales a la marca. Durante más de 50 años, la promesa de ofrecer productos de calidad a precios accesibles no fue simplemente una técnica de ventas, se convirtió en una filosofía de respeto hacia el consumidor. En un país donde la economía ha sido históricamente volátil y donde proteger el presupuesto familiar es una preocupación diaria, Los Tres Elefantes demostró que la economía no tiene por qué estar asociada a la falta de dignidad. El famoso lema bueno, bonito y barato enseñó a múltiples generaciones que era posible equipar un hogar con orgullo y celebrar las temporadas festivas sin comprometer la estabilidad financiera de la familia. El legado de esta marca también ofrece una lección monumental y directa para las facultades de administración de empresas y el mundo corporativo contemporáneo. La historia de los tres elefantes destruye el mito moderno de que una empresa solo puede ser considerada exitosa si logra dominar de forma monopólica todo su sector. En una industria obsesionada con el crecimiento agresivo, donde los grandes hipermercados internacionales y las cadenas nacionales perdieron su identidad intentando absorber a sus rivales, esta compañía demostró que el autoconocimiento es el arma estratégica más poderosa. Al comprender exactamente quiénes eran y, aún más importante, quiénes no querían ser, lograron evitar las trampas del orgullo corporativo que llevaron a la liquidación a gigantes como Almacenes Ley o La 14. Aceptaron que no necesitaban ser la tienda más grande, ni la más tecnológica, ni la más ruidosa en los medios de comunicación. Su éxito radicó en la consistencia. Mantuvieron su promesa inicial intacta, protegiendo su liquidez financiera y defendiendo el empleo de cientos de trabajadores que conforman la estructura interna de la empresa. Cuando observamos el paisaje actual de las principales ciudades de Colombia, vemos centros comerciales que cambian de tiendas cada temporada y franquicias extranjeras que abren y cierran según los dictados de inversores lejanos. El comercio se ha vuelto efímero. Por el contrario, la permanencia del elefante verde es un recordatorio visual de estabilidad. Sus luces encendidas representan la tenacidad del comercio local. El verdadero triunfo de los tres elefantes no es simplemente haber evitado la quiebra frente a los titanes internacionales y el modelo de descuento extremo. Su victoria absoluta consiste en haber logrado que su marca deje de ser propiedad exclusiva de sus fundadores para convertirse en patrimonio emocional de sus clientes. Un negocio ordinario vende mercancía, una institución vende un sentido de pertenencia. Y mientras existan familias en Colombia que valoren el acto de caminar juntas por un pasillo brillante, recordando el pasado y planeando el futuro, el símbolo del elefante seguirá marchando, inquebrantable, en la memoria imborrable del comercio nacional. La historia de los tres elefantes nos enseña que, en el implacable mundo del retail, los imperios no siempre sobreviven siendo los más ruidosos, los más expansivos o los que dominan las vallas publicitarias. A veces la verdadera resiliencia consiste en la humildad de conocer tu propio tamaño y proteger el valor de tu identidad. Mientras presenciamos cómo grandes superficies extranjeras y cadenas nacionales que parecían invencibles terminan con sus vitrinas apagadas, sus letreros desmontados y en procesos de liquidación, el icónico elefante de Pasadena nos recuerda una lección vital. Un negocio sobrevive por su capacidad de adaptación, pero muere cuando confía ciegamente en que sus glorias del pasado lo protegerán de las tormentas del futuro. El comercio en Colombia es mucho más que un simple intercambio de billetes por mercancía. Es el reflejo de nuestras familias, de nuestras quincenas administradas con cuidado, de los ansiados estrenos de diciembre, de las mochilas escolares de enero y de las tardes de sábado recorriendo pasillos llenos de color. Cuando el letrero de un almacén histórico es retirado, lo que desaparece no es solo un punto de venta, sino un fragmento irrepetible de la vida de nuestros barrios, centros comerciales y ciudades. Por fortuna, Los Tres Elefantes decidió que su historia aún no tenía un punto final. Entendieron que para proteger los recuerdos de múltiples generaciones de bogotanos y el sustento de cientos de familias que conforman su equipo de trabajo, debían cambiar el protagonismo mediático por una resistencia corporativa silenciosa, eficiente y profundamente realista.
Al final del día, las marcas no le pertenecen a quienes las fundan, sino a quienes las caminan. Y en medio de la era de los algoritmos fríos, las aplicaciones móviles y las entregas a domicilio sin rostro humano, todavía hay algo profundamente reconfortante en cruzar unas puertas buscando algo bueno, bonito y barato, y encontrar allí el eco intacto de nuestra propia infancia. ¿Qué recuerdo tienes tú recorriendo los pasillos de los Tres Elefantes o de aquellos almacenes tradicionales que marcaron tu vida? Déjanos tu historia en los comentarios. Si este viaje a la memoria comercial de nuestro país te ha conmovido, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir este documental para que la historia de nuestro retail nunca se apague.